A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos, en este programa especial de domingo de A Punto en Línea, exclusivamente para las redes sociales, tenemos un invitado muy especial. No necesita mucha presentación, es el profesor Ángel Lombardi. Y agradeciéndole, profesor, su presencia en el programa, quisiera iniciar rápidamente esta conversación con usted, un poco en Venezuela, pasado, presente y futuro. La Venezuela que conocemos, la Venezuela post-independencia, realmente tuvimos un proyecto país que nos pudiera permitir construir un Estado, reunir en el Estado la nación, el territorio, un conjunto de normas que permitieran una convivencia pacífica. ¿Es Venezuela realmente un proyecto país? Sí, mira, el proyecto país siempre ha existido, si no a nivel de conciencia colectiva, pero siempre ha habido una minoría o unas personas que han tenido una visión del país. El pasado, presente y futuro realmente es una categorización del tiempo en términos, vamos a llamarlos académicos, teóricos, porque el ser humano somos seres en simultaneidad temporal. O sea, permanentemente en nuestro cerebro, en nuestra vida y en nuestras acciones se mezclan las tres cosas. O sea, lo real existencial siempre es el presente, pero no un presente estático, sino un presente dinámico. O sea, ya en la mañana es diferente a la tarde, mañana puede ser diferente, ¿entiendes? O sea, que hay un presente que está en evolución permanente, porque el tiempo es eso, evolución permanente, definido a partir de las existencias concretas de los seres humanos. Entonces, cuando yo hablo de pasado, bueno, puedo referirme al pasado de un país, o de un mundo, o de una cultura, o de un personaje, o de mi mismo pasado. Pero yo simplemente estoy haciendo un ejercicio de racionalización, o sea, post-racional. Ya sé lo que pasó y yo lo interpreto. De hecho, hay autores que dicen que la memoria realmente es otra manera de imaginación. Y el futuro igual, porque nosotros somos expectativa. El ser humano por definición es expectativa, en espera, porque siempre pensamos qué nos va a pasar mañana, bien sea en términos de buenas noticias o malas noticias. Entonces, bueno, un poquito eso es la categorización, vamos a llamarla existencialista del tiempo. Ahora, Venezuela tuvo, después de la, digamos, post-independencia, realmente tuvo un proyecto republicano. Sí, mira, Juan Carlos, uno de los grandes errores que hemos cometido los venezolanos, posiblemente la responsabilidad principal de la clase intelectual de todas las épocas, es que nosotros no le hemos dado la debida importancia al concepto de continuidad que Mario Briceño Iragorri se la dio, Picón Sala se la dio, Ular Pietri se la dio. O sea, la gente realmente inteligente y preparada de este país, ellos entendieron que nosotros no venimos de la nada para la nada, ni somos un eterno presente, sino sabían que hay una continuidad y eso hay que darle un valor. Venezuela no empezó en 1810, 1811, ese es el primer gran error. O sea, Venezuela como territorio tiene miles de años. El lago de Maracaibo y los Andes están allí desde hace miles de años. El poblamiento indígena, diversos, porque cuando se habla del indígena no se puede confundir una sola lengua, un solo pueblo. No, la diversidad indígena es inmensa, como todos los pueblos del mundo. Bueno, esa diversidad indígena tiene miles de años en el territorio venezolano, que todavía hoy se refleja. No es lo mismo un guayú, arawak o yupa con un motilón caribe o un pemón. Son diferentes, lenguas diferentes, ustedes diferentes. Entonces, bueno, hay una tradición indígena. En Venezuela no hubo el desarrollo de una alta cultura indígena, como el caso de México, Guatemala, Perú, etc. Entonces, bueno, y además nuestros estudios indigenistas, como no hubo una gran evolución civilizatoria, fue muy rudimentaria, es poco lo que sabemos realmente, ¿no? Ahora, en términos jurídicos, políticos, de la historia, Venezuela comienza en 1498, cuando entramos en el mapa del nuevo continente, de Orbe Novo, el nuevo mundo, y entramos a la conciencia geográfica de la humanidad.
Entonces, nos guste o no nos guste, bueno, ese señor Colón que navegó las costas venezolanas de Oriente, bueno, ese fue el primero que avistó costas venezolanas, digo el primero en términos simbólicos, y cartografió, o sea, mandó la noticia para que se incorporara a la cultura de la humanidad. Entonces, nosotros existimos como nación venezolana, porque anteriormente no nos llamábamos Venezuela, evidentemente, desde 1492. Y en términos políticos de la formación del Estado venezolano, nosotros existimos desde 1528, cuando la corona española divide sus territorios conquistados en América, los divide políticamente. Y nosotros fuimos, por primera vez se utilizó en un documento la palabra, o sea, territorio Venezuela, Maracaibo, la laguna del Coquibacoa, etcétera. Entonces aparecimos en el mapa ya con nombre propio, Venezuela, en 1528. Eso no se puede ignorar. Ahora, ¿cuál es la idea entonces, profesor? Permítame que le interrumpa, de ignorar ese proceso histórico. O sea, Venezuela pareciera que fuese existencialmente un país derivado de la guerra de independencia y no de este proceso que usted nos está relatando. Una locura, una irracionalidad. Es como si tú y yo negáramos, por lo menos que yo negara la paternidad de mi padre y mi madre, porque me avergüenzo de la vida de ellos. Entonces simplemente me pregunta quiénes son sus padres. No sé. No lo sé, pero me avergüenza, entonces quiero enterrar eso, ¿entiendes? Porque eso es lo que hicimos nosotros. Se nos predicó la leyenda negra y fue tan exitosa la leyenda negra de los ingleses y los holandeses que la alimentaron por razones de conflicto de intereses con los españoles, y nosotros la compramos completa de manera oportunista, empezando por el propio Bolívar, porque Bolívar, que era español de nacimiento, porque cuando él nace en 1783, su cédula, si la hubiera, él era español jurídicamente. Y ellos se identificaban como españoles americanos. Ellos se llamaban, los mantuanos, españoles americanos. Y se fue a casar a España. Y tenía familia en España. Lo que pasa es que la guerra, tú sabes que la guerra polariza y la guerra tiene que inventarse al enemigo. Entonces, bueno, el enemigo es el español y el canario, pues. Y la guerra de muerte lo decretó de esa manera. Entonces se va creando una ficción en ese momento oportunista por interés político de la guerra, pero quedó como una marca historiográfica. Entonces Venezuela nació en 1528 con nombre Venezuela. En 1777 Carlos III nos decreta Capitanía General de Venezuela. Y cuando en 1811 nos separamos de la corona española, utilizamos el iuti possidetis iuri, que es el territorio que tienes, lo seguirás teniendo. ¿Pero cuál es el territorio que teníamos? El español, la división territorial jurídica española. Entonces, ahí está Venezuela, esa es Venezuela. Ahora, ese es el Estado venezolano. La sociedad venezolana se forja en paralelo dentro de esa mezcla del mestizaje. Para el momento de la independencia, o sea, en Venezuela hay, no, las cifras no son exactamente igual, había como 500,000 de pardos mestizos, sambo, mulato, negro, etcétera. O sea, la mezcla venezolana, 500,000. Ahora, indios puros, en el sentido de selvático todavía, no llegaban a 100,000, un poquito más de 100,000. Negro esclavo, venido de África, no llegaban a 100,000. Y españoles, no recuerdo la cifra exacta, pero no llegaban a 5 o 7,000 españoles de origen, nacidos en España o en las Canarias. Y venezolanos, españoles americanos, o sea, la famosa clase criolla mantuana, o sea, no llegaban a 14,000 personas. Entonces, bueno, la sociedad venezolana tiene otra historia, vamos a llamarla antropológica cultural, pero se mantuvo la continuidad lingüística, la continuidad religiosa, la continuidad institucional. La independencia fue, dejamos de ser monarquía y somos república independiente. El resto siguió igual. La esclavitud en Venezuela se eliminó en 1854, casi 30 años después de la declaración de independencia, 40, tal, y la propiedad de la tierra siguió siendo determinante, y la propiedad de los esclavos.
Lo que pasa es que se cambió del dueño que venían de la corona a los dueños locales que ya lo eran, pero ahora tenían la protección jurídica del Estado que ellos mismos controlaban. Profesor, quisiera preguntarle, la constitución de estas naciones, algunos teóricos han hablado del problema de los orígenes, el factor religioso, el factor, digamos, de la intención de la conquista y la colonización, las intenciones que pudieron haber tenido los que llegaron de otras tierras. Digamos, ¿qué plantea la diferencia, por ejemplo, entre los países que fueron colonizados por los ingleses o por los holandeses y los países que fueron colonizados por los españoles? ¿Cuáles son las diferencias del proceso y del resultado del proceso? Mira, eso es muy simple. Eso también fue producto, esas interpretaciones que se siguen discutiendo, la leyenda negra y la leyenda dorada, quién fue mejor, ojalá que no hubieran venido los ingleses o los españoles, son tonterías. Primero, la historia no se puede analizar con el ojalá, sino la historia es lo que fue. Nos gusta o no nos gusta. O sea, ese es el primer acto de madurez que tenemos que hacer en Venezuela como sociedad. Somos lo que somos, punto. No escogemos nuestro destino, sino en cuanto al pasado, en cuanto al futuro, quizás. Ahora, simplemente la razón de una conquista, todas, romana, griega, cartaginesa, árabe, china, japonesa, todavía hoy, la razón que moviliza a un pueblo a dominar a otro pueblo o meterse en la tierra de otra sociedad es busca de riqueza, busca de intereses. Si hay oro, yo busco oro. Si hay plata, plata. Si arco minero, petróleo. Si cada país tiene una riqueza que le interesa al otro y el más poderoso se aprovecha. Eso ha sido así. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a los holandeses, a los franceses, a los ingleses para el norte de América? A buscar riqueza. ¿Qué llevó a los españoles y portugueses al resto de América? A buscar riqueza, eso no hay duda. Ahora, en el proceso del Estado, en la conquista, que era riqueza, se va metiendo una sociedad. Entonces llegan sacerdotes, llega otra gente con otras intenciones, se fundan universidades, entonces se va creando una sociedad. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la famosa colonización anglosajona y vamos a llamarla la del sur? Muy simple. Aquí eran reclutados mozalbetes, o sea, 18, 20, 22 años, 25 años, porque en España y en otros muchos países existía la idea la ley, de que solamente heredaba el primogénito. Entonces, existía lo que se llamaban los segundones. De pronto yo podía ser duque, conde, marqués, o tú, y resulta que éramos un marqués limpio. ¿Por qué? Porque la herencia paterna, los castillos y las tierras, la heredaba el mayor. Entonces yo era de ilustre apellido, pero sin nada. Entonces, bueno, América se convirtió en una posibilidad de aventura para ese tipo de personas, que eran los jefes. Y después venía la gente sin trabajo, el pobre, al bandido preso, le decía, mira, si quieres salir de la cárcel, vete de voluntario para América, ¿no? Entonces, bueno, la conquista española y portuguesa fue básicamente de hombres y jóvenes. Lo que llamó un médico español, Marañón, él decía, el furor genésico. Entonces, bueno, esta gente que llegó sin mujer, sin familia, jóvenes, a conquistar y hacer lo que le diera la gana porque no había mucho control, bueno, empezó a engendrar el mestizaje nuestro, todo mezclado. Fajardo, el primero así conocido, Antonio Fajardo. Bueno, en el norte, en cambio, no fue así. En el norte, el motivo inicial de la colonización nórdica, el famoso Mayflower, era de Holanda, de Inglaterra y algunos otros lugares de Europa, era huir de la persecución religiosa del fanatismo religioso, que recuerda que eran las épocas que empezaron a enfrentarse protestantes, cristianos, católicos, tal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellos fue una emigración de trasplante. O sea, el cuáquero agarraba a su esposa, sus 3 hijos, la vaca, la gallina y tal, y se iba a la nueva tierra. Entonces, allá montaba su granjita. Entonces, la primera colonización anglosajona, un poco menos la francesa, que se parecía más a la española que a la portuguesa, fue de familia. Entonces, es como tú agarrar un matero
le saca la tierra y lo pone en otro matero. En cambio, la otra conquista fue de aventurero, pero el motivo era el mismo, buscar oportunidades económicas y de vida. Después vendría la necesidad de libertad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entonces no, las diferencias realmente son de ese tipo, no lo otro, si es mejor o peor. Toda conquista es violenta. Implica violencia e implica desplazamiento de otros pueblos. Debo ir a identificar y al retorno vamos a hablar un poco de la independencia hacia adelante, la aparición del intento de república civil versus el militarismo que nos trajo hasta esta época, nos ha traído de algún modo el militarismo en Venezuela. O sea, la república civil versus el militarismo. Al retorno con el profesor Ángel Lombardi. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.